contexto empezó a surgir, ¿no? En el siglo X más o menos, esperen que le bajo esto. Ahí aparece, a ver, que los voy a llevar a donde está el capítulo 1. Acá. Nueva función. Ahí se ve, ¿no? Este es el capítulo del Cossier. ¿Sí? Y acá, en esta parte, ¿dónde está? Esto, los cruzados. ¿Ven que acá hay... ¿Se ve? ¿Sí? Díganme sí, con la cabeza. ¿No se ve? Sí se ve. Bueno, en el Cossier, este es el capítulo del Cossier. Esto que ven acá es un soldado. ¿Ven que tiene una cruz? Estos soldados eran los que, cuando los musulmanes, todo el movimiento islam, se apodera de tierras santas, de tierras cristianas, y todo eso, la iglesia manda a sus sacerdotes que se hagan soldados para sacar a los islam. En esas guerras que suceden, hay soldados que dicen, vamos a curar a los enfermos, ¿sí? Vamos a curarlos. Entonces se hace las cruzadas. Estos fueron como los primeros enfermeros también. No solo había mujeres, sino que había hombres, pero los hombres eran de la iglesia, ¿sí? Estos eran enfermeros. Estos los curaban a los soldados enfermos, ¿sí? Esto era más o menos en el año 1000. El tema es, ¿qué enfermería? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo surge la carrera de enfermería? No surge hasta el siglo pasado. Es muy nueva. Pero ¿qué pasa? Las mujeres venían haciendo ya un trabajo, ya desde la prehistoria, lo que estamos hablando, del acto de cuidar, siempre lo han hecho. ¿Qué pasa? Con un sistema tan machista, tan patriarcado, no la han dejado surgir por ser mujeres. ¿Me entienden? Los hombres, la medicina siempre fue hombres, no había mujeres médicas. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? Los hombres siempre han sido los médicos. No estoy en contra de los hombres del grupo, nada que ver, no soy feminista, no soy nada que ver. Pero sí estoy diciendo cómo fueron sucediendo los momentos. ¿Por qué enfermería está así todavía y no crece? ¿Sí? No levanta cabeza todavía de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué no está todavía en un estatus igual que el médico? Los médicos eran hombres, la mayoría. Se basaban en investigaciones, prueba-error, y para ser médico estudiaban. La gente antes adinerada, muy adinerada, tenía recursos para que sus hijos estudien. Les contrataban a un profesor y lo llevaban a la casa, y ese profesor les enseñaba sobre abogacía, sobre gobernar, sobre dibujos, sobre arquitectura, por eso antes los historiadores, la gente inteligente de antes, eran varias cosas a la vez. Eran soldados, eran abogados, ¿nos llamaba la atención eso? Cuando ven los próceres de antes o la gente de antes, eran varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué eran varias cosas al mismo tiempo? Porque tenían recursos sus padres y les pagaban a profesores que vayan a la casa y le daban clases a ellos. Ahí es donde le daban el título, entre comillas, de abogado, de gobernador, de un montón de cosas, ¿sí? De arquitecto, en música, en arte, en lo que sea. Entonces, esta gente, sale de ahí la medicina. La medicina sale de ahí, de querer aprender en salud, de querer investigar cosas. Entonces, como son hombres, y en toda esta época machista
que estuvo patriarcal anterior, son los que saben. Los que saben te dan poder. La gente que sabe tiene poder. Eso es lo que nos hicieron creer siempre. La gente que sabe tiene poder. O la gente de poder es la que sabe. Entonces, y las enfermeras eran mujeres. Mujeres que se dedicaban ¿a qué? A limpiar cuerpos, a estar con enfermedades, con la lepra, con heridas, con materia fecal, ¿sí? Con todas las cosas malas del cuerpo, que además eran un consuelo para la persona. ¿Sí? Por eso la enfermería surge como una profesión humanística, es la única carrera humanística, porque se abocó a consolar. Cuando en un lugar que no había cura, en un tiempo donde no había solución de salud, las mujeres consolaban. ¿Sí? Entonces el médico se dedicaba a hacer alguna cierre de herida o apertura para sacar una bala y la enfermera asistía. Entonces, ¿qué éramos antes? Asistentes del médico. ¿Sí? Serviciales. Primero gratis, mucho tiempo gratis. Es más, algunas mujeres, les digo, pagaban para hacer eso. Mucho tiempo gratis, éramos las sirvientas del médico. ¿Sí? Hasta en un momento no muy lejano del año esto que estamos viviendo, las enfermeras le hacían el café al médico. ¿Sí? Y eso es lo que ya se cambió. Hasta hace unos años atrás, hay enfermeras que le hacen el médico, le hacen el café al médico, le hacen mate, le sirven la mesa, y eso no es así. Somos todos iguales. ¿Sí? Entonces, eso no tiene que ya pasar. ¿Sí? Pero bueno, antes, todo esto sale de las guerras. Acá aparece de vuelta la palabra guerra. ¿Sí? La guerra necesitaban, la gente, los que tenían los gobiernos, necesitaban que los soldados no se les mueran, porque cuanto menos soldados tenían, menos tenían para combatir. Entonces necesitaban de estas mujeres serviciales, necesitaban. En el momento de la historia, que es en el 1800, surge una mujer que se le dice que es la madre de la enfermería. Y es en el 1800, no estamos hablando del siglo V. Todo este tiempo que ha pasado, y antes que haya nacido Jesús, porque nosotros tenemos los 2000 años a partir de que nació Jesús, pero antes de que nació Jesús, ¿cuántos miles y millones de años han pasado? Recién, ahora es cuando, en el siglo pasado, surge una mujer. Es Florence Nightingale. Florence Nightingale es esta señora muy acaudalada, hija de personas riquísimas, con mucho poder. Y ella le dijo, no papá, yo no quiero ser médica, yo quiero ser enfermera. Cuando les dijo así, un poco más la matan. Porque ellos pensaban, ¿qué vas a ir vos a curar a enfermos, a la guerra? A meterte ahí, a limpiar. Loca. Ni loca vas a ir con toda la plata que tenemos, vas a ir allá. Ella quiso ir igual, y quiso ir igual. Y era una mujer que era muy sabia, ya había sido enseñada por muchos profesores ya desde chiquita en la casa. Muy inteligente, y además ella en su vida hizo un montón de libros de enfermería. Ella creó la primera escuela de enfermería. Ella no hizo caso a sus padres, se fue igual. Juntó a un grupo de mujeres que quieran ir y se fue a la guerra de Crimea. Y en la guerra de Crimea, en el lugar de batalla, hacían tiendas donde ahí metían a los heridos. Imagínense que había gente sin piernas, sin brazos, ¿no? De todo. Y ella, con su lámpara, si quieren busquen en internet, hay muchos escritos y cartas y versos. Los soldados le escribían versos.
Le decían la mujer milagrosa, porque en medio de esa oscuridad, ustedes imagínense esa oscuridad de la guerra, el olor a pólvora, el ruido de los bombardeos, la falta de alimento, el frío, todo lo que se puedan imaginar, esa tristeza, o sea, hacían guerras ¿para qué? No sé para qué, al Pepe. Esta mujer iba a consolarlos, a darles una palabra de aliento, a calmar algo del dolor, ¿sí? Y la tenían como la mujer de la lámpara. Ella es la famosa mujer de la lámpara, donde aparecía su imagen en el oscuro, con esa pequeña lámpara, y entonces los soldados decían que cuando apenas veían que venía una luz, era ella que venía a calmarlos. Hay un montón de poesías y cartas que les hacen a ella y están muy buenas de ver. Ella sería la madre de la enfermería. Ella fue la primera, marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque ella dijo, acá pasa algo. ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Sí? ¿Por qué hay...? Entonces empezó a investigar ella, como ella era una persona inteligente y que era estudiosa, ella tenía estudios, empezó a investigar por qué. Que en realidad en esos pisos donde estaban las carpas y todos, había una montaña en el piso de materia fecal, de pis, ¿sí? Más todo el humo. O sea, ella es digamos que es la que dice, vamos a limpiar el entorno, hay que lavar, hay que sacudir, hay que airear, ¿sí? Hay que curar, hay que lavar. Ella empieza a marcar una diferencia de tener un 40% de muertes, ella pasa a tener un 2%. Y de ahí ella empieza a hacer sus escritos, sus libros, pone una escuela, con la plata que ella tiene, pone una escuela, pone todos los recursos, y ahí es donde empieza la enfermería profesional, la que estudia. Hasta ese momento no había nadie que te enseñe a ser una enfermera. Y es más, ahí a partir de eso, vos podías cobrar un sueldo. Y eso no fue hace mucho, fue en el 1840 y pico. ¿Sí? O sea que hace un poquito más de 100 años. Bueno, esto es un poco el pantallazo que yo le quería dar. Ahí está el punto 1. Si quieren lo vemos. No sé cómo van con el tema de las preguntas. ¿Alguien escribió algo? Este cuadro está en el campus. Yo si quieren se lo subo al WhatsApp. La pizarra, ¿dicen? Se lo subo ahora. Está buena. Para tener un pantallazo nada más. Esperen que busco la actividad. Y se las muestro. Bueno, no sé si les pareció interesante esto de saber un poco de historia. Pero es como que tenemos que saber, ¿no? Hay cosas que tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dice, resuma en no más de 7 renglones cuáles fueron los acontecimientos históricos que marcaron los cambios de enfermería. Y es esto, ¿no? Las mujeres, el cuidar, ¿sí? La enfermería se basa en el acto de cuidar, de contener. Y la enfermera no contiene, no sostiene al paciente, aunque no haya nada que hacer. Si no contiene, no sostiene al paciente, no es enfermero, no sirve. ¿Sí? ¿Cuáles son los personajes célebres que se mencionan en el video? Y hago una pequeña reseña sobre Florence Nightingale, eso lo pueden buscar en YouTube. Esto es lo que hablamos recién también, ¿sí?